Muy buenas, bienvenidos al canal, ¿qué tal estáis? Hoy quiero tratar un tema que seguramente a todos los que corremos en asfalto nos interesa. ¿Cuánto dinero cuesta cada kilómetro que corremos en una maratón de asfalto? Venga, lo comentamos. Hoy quiero desarrollar una noticia que leí hace unos días en la revista online running.es. Os dejo el link de la noticia en la descripción del vídeo y que me parece muy interesante. El criterio de selección de las carreras que han calculado ha sido el de las maratones con más participantes, ¿vale? Vamos a calcular el precio de las maratones de Valencia, Barcelona, Madrid, Sevilla, San Sebastián, Málaga y Zaragoza. Como ya os imagináis, Valencia es la más cara, con un precio inicial de 70 euros el primer tramo y 150 euros el último. Es la más plana, la que lleva los corredores de más élite, etc. En segundo lugar, aparecen Barcelona y Madrid, que tienen un precio de 65 euros en el primer tramo y el último tramo está en 89, seguidas de Málaga y Sevilla, con un precio inicial de 60 euros que puede llegar hasta los 70. San Sebastián se ubica muy cerca, con un precio de inscripción en el primer tramo de 59 euros y puede llegar en el último tramo a 79. Y por último está Zaragoza, que tiene un coste de 39 euros en el primer tramo y 54 el último. A estos precios, evidentemente, hay que añadir los gastos de gestión por pagar con tarjeta, etc. La licencia en algunos y el seguro de cancelación. Todo esto sumado pueden ser tranquilamente 10-15 euros más. Si hacemos el promedio con el precio de dichas maratones y luego dividimos este por el número de kilómetros que hay, 42,195 metros, nos sale a 1,47 euros el kilómetro. Para vosotros, ¿qué es caro? ¿Barato? Pues según. Según. ¿Por qué? Luego está lo que incluye la bolsa del corredor, los servicios que esa carrera tenga, los habituallamientos, la organización, etcétera. Yo os puedo dar una visión desde mi experiencia, por ejemplo, que fue en la media de Barcelona de este año 2023, ¿vale? La inscripción me costó 36 euros, nos dieron una irrisoria camiseta que jamás en mi vida me habían rozado los pechos corriendo y con esa camiseta me han hecho herida. Imaginaos la calidad de la camiseta. Luego, los habituallamientos para mí fueron lo peor de la carrera. Habituallamientos muy cortos, muy poco abundantes y en el cual se apelotonaba todo el mundo. Hubo muchísimas quejas por ese tipo de habituallamientos. Creo que fue un error de la organización. Luego la bolsa del corredor, lo que decía, una camiseta, mucha publicidad, una barrita. Cuando acabas, sí, te dan bastante fruta, bebida. Para mí, creo que la media maratón de Barcelona, la media, media, por de mi experiencia. Yo en maratón todavía no he hecho ninguna en mi propósito. Mi propósito es que hacerla, evidentemente, y hacer un vídeo ya con la experiencia de haberlo hecho y hablar en primera persona. En este caso estamos hablando de una media, para mí es cara, ¿vale? Los amigos de running.es la comparan también con los maratones internacionales. París, por ejemplo, la inscripción ya de base, la primera fase son 100 euros. 100 euros la maratón de París. Hay que contar que el año que viene es sede olímpica también. Y Lisboa ponen de ejemplo también, que está en 85-90 euros el primer tramo. Comparadas con maratones internacionales, ¿España es barata? Sí. Luego está lo que decía, según lo que te ofrezcan, según la organización, según los avituallamientos, según la organización. Hay que sumar también si eres de un sitio o eres de otro, tienes que contar el viaje, tienes que contar la estancia, la comida. No sé, para mí se está volviendo un negocio en el cual el corredor decide correr o no correr. Es fácil. ¿Qué opináis? Me gustaría saber vuestra opinión sobre este tema.
y lo comentamos en un próximo vídeo si queréis. Un saludo a todos y nos vemos en la próxima. Gracias.